En pleno 2023 es la Steam Deck una de las mejores consolas relación calidad-precio que se puede comprar. Pues bien, hoy os traigo este vídeo donde hablaremos de la Steam Deck, ya que últimamente, como sabéis, ha habido mucho auge de todas las consolas medio portátiles que hay, ya sea la Steam Deck, la Asus ROG Ally, Neo también y muchas otras, donde aparte de ser una consola es también un ordenador, y de esta forma puedes poner, por ejemplo, tus juegos que tienes comprados o que en su día ya compraste, los puedes emular porque tú ya has pagado esa licencia, porque ya tienes el juego. Y si quizás quieres tener, por ejemplo, muchos juegos RPG que en su día compramos cuando éramos pequeños, los quieres tener en la misma consola y jugar juegos AAA, como jugar juegos que sean RPG o otros muy antiguos de la Play 1, etcétera, por supuesto puedes hacerlo. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Tenía ya muchísimas ganas, pero muchísimas, de jugar a Hogwarts Legacy, y me daba igual cuál comprar de consola, no, en serio. Y por culpa del Hogwarts Legacy empecé a investigar sobre bastantes consolas, y por supuesto una de las grandes opciones era la Steam Deck. La Steam Deck se posiciona desde hace más de un año como una de las grandes consolas, y hoy os voy a dar mi opinión si creo que sigue mereciendo la pena en pleno 2023 comprar esta consola, ya que, como todos sabemos, hace muy poquito ha salido la Asus ROG Ally con Windows 11, cosa que la Steam Deck lleva el sistema operativo Linux, con lo cual es bastante diferente, pero creo que Valve lo ha sabido hacer muy bien, ya que a su disposición tiene muchísimos títulos que puedes comprar y sobre todo que te pueden salir a muy buen precio. Por ejemplo, el Hogwarts Legacy, que si vas a una tienda y te lo quieres comprar para la Play 5, vale unos 70 y pico euros. A mí me ha costado 35 euros o 40, no recuerdo. Esto es simplemente que lo compras online, y de esa forma pues te ahorras un dinero que también puedes destinar a otros juegos. ¿Por qué me decidí por la Steam Deck? Hace poco sacaron una oferta de verano que hay desde el 10% al 20% de descuento. Entonces pensé, ya llevaba muchos meses detrás de ella y dije, ahora es mi oportunidad de probar y a ver si son tantas las maravillas que hablan sobre ella. Una vez te llega la Steam Deck, la verdad que impresiona bastante, porque la caja es esto. Y para que veáis un poquito la diferencia, esta es la caja donde tengo mi Nintendo Switch OLED, que la OLED ya sabéis que es un poquito más grande, pero como veis la diferencia es bastante grande de una caja a otra, la verdad. Y cuando me llegó me sorprendí bastante, porque pensé, madre mía, pero si esto es un portátil lo que llevas aquí dentro. Y sí, exactamente, es que es un portátil. De hecho, cuando he estado instalando emuladores y otras cosas, como simplemente el navegador Chrome, lo he utilizado todo con el ratón y el teclado, y como si fuera un ordenador exactamente igual. Con lo cual al principio es un poco raro todo lo que ves, y sobre todo porque a mí me vino como una unidad un poco defectuosa y tuve que reinstalar desde el principio todo el sistema operativo como si viniera de fábrica, cosa que, bueno, eso se merece un vídeo aparte porque me pasé como más de 10 horas sobre ello. La Steam Deck la tenemos en tres capacidades: 64 GB, 256 y 512 GB, de los cuales estas últimas dos capacidades el disco duro es un SSD. Hay muchas personas que lo que hacen es comprar la de 64 GB, abrirla, cambiarle el disco duro de dentro, comprarlo fuera y ponerle mucha más capacidad, y aparte de que sea SSD le puedes poner mucha capacidad. Yo en mi caso me pensé en hacerlo, pero al final dije, venga, va, pues me voy a por la de 256 GB, que digamos que dentro del SSD es la más económica. Y una vez que estás ya en la Steam Deck y ya sabes más o menos cómo funciona, que los botones ya los tienes muy a la mano, pues es un lujo. Es un lujo porque, por ejemplo, en mi caso, como os decía, me he comprado el Hogwarts Legacy, y aparte del Hogwarts Legacy le he puesto la Xbox Cloud Gaming, con lo cual puedo jugar a un montón de títulos, todos los títulos que ya sabemos que tiene la Xbox. En un principio mi intención era comprarme la Xbox S, que como todos sabemos
sabemos, ronda por unos 300 euros y todos son buenas opiniones sobre esta Xbox. Pero ¿qué pasa? Que me limitaba a tener que estar en el escritorio, tener que estar aquí jugando y, por ejemplo, si estoy cansada, que me paso todo el día aquí trabajando con las pantallas por el tema de YouTube y todo eso, y me apetece irme a la cama y simplemente jugar de relax, igual que hago con mi Nintendo Switch, pues el hecho de que sea totalmente portátil, pues la verdad que hace mucho, ya que las sensaciones son increíbles y te la puedes llevar a cualquier sitio, que la verdad, sí, es un maletón, es cierto, aunque esta es la funda que me viene de serie y puedes comprarle una más ajustadita, pero yo me voy a quedar con ella porque ya que para qué quiero comprarme otra si ya tengo una que está genial. Pero sí que es cierto que las opciones son muchísimas. De hecho, mi intención es hacer algún día un directo con ella y jugando con ella para ver cómo va, por ejemplo, para hacer stream en directo con la Steam Deck, cosa que me llama mucho la atención, a ver cómo va a rendir, porque por lo demás la verdad que es genial. Por ejemplo, puedes poner la Xbox Cloud, tienes todos los juegos del mundo, los juegos se ven súper bien, incluso tú puedes ir probando los FPS que tú quieras y puedes ir variando, depende cómo quieras verlo o no, o depende cómo se caliente y todo ello, pero puedes llegar hasta bastantes FPS que la Steam realmente te va a rendir. Otra de las cosas, por supuesto, tienes todo el catálogo de Steam, que por ejemplo lo tenemos aquí detrás, como podéis ver, tenemos un montón de juegos que son realmente, pues, como siempre digo, son más baratos, que es lo mismo que hacía yo con la Nintendo Switch, que era comprarlos online porque me salía más a cuenta. Y la instalación es súper fácil, simplemente lo puedes comprar, yo lo hago desde la propia página web, desde Steam, o incluso desde otras páginas web, simplemente pongo aquí el código y al momento, ¡pam!, ya lo tengo allí y se me descarga en la Steam Deck. Y luego el tema de los emuladores es muy curioso porque la verdad, por ejemplo, yo en su día tenía todos los juegos de Harry Potter, todo queda en Harry Potter, tenía todos los juegos de Harry Potter, tenía en mi Nintendo Advance, por ejemplo, en la Play 1, en la Play 2, y de hecho los sigo teniendo físicamente a día de hoy, pero ¿qué pasa? Que no tengo la consola para jugar, y de esta forma es tan sencillo como te descargas un par de emuladores y lo pones en la Steam Deck, y lo mejor que tiene es que lo llevas todo junto, no hace falta que vayas con una consola y con otra. Y como decía, para mí el tema de la portabilidad a día de hoy es muy importante, porque el hecho de poderle conectar un HDMI y poder ver la Steam Deck aquí y con un mando o con la propia Steam Deck seguir jugando y coger y irme a la cama, o coger y si tengo un viaje, por ejemplo, un AVE de 2 horas, me la llevo en el AVE y tengo esas 2 horas, un viaje en avión o lo que sea, tengo ese tiempo simplemente para jugar y divertirme. Y la verdad que se agradece muchísimo llevarlo todo al final en el mismo sitio. Incluso le puedo poner juegos de la Switch que yo ya tengo comprados, se los puedo poner dentro con la emulación. De esa forma, por ejemplo, si tengo un viaje, no hace falta que me lleve por un lado la Steam Deck y por el otro lado la Nintendo Switch. No, todo se queda en un sitio y de esta forma, pues la verdad que como practicidad es muchísimo mejor. En cuanto a cómo es por fuera la Steam Deck, pues la verdad que siempre tienes miedo de que te venga con algún botón, que tenga algún gatillo malo, cualquier cosa, pero la verdad que con eso he tenido mucha suerte. Todo lo que son los botones, tenemos por aquí los botones típicos, luego tenemos un joystick en esta parte, aquí tenemos otro botón y tenemos aquí los gatillos, cosa que tenemos en un lado y en otro, exactamente es un poco igual la diferencia que entre aquí tenemos los botones y aquí tenemos la mítica cruceta, que la verdad que la cruceta siempre se agradece más que 4 botones. Aparte de ello, estas dos cosas que vemos por aquí son 2 trackpads que lo que hace es que cuando estás por internet es como si fuera el trackpad del ordenador. Pues lo mismo, cuando estás, por ejemplo, navegando por internet, incluso es que te puedes poner hasta el Netflix aquí, cosa que yo la verdad no lo voy a utilizar aquí porque a Steam se calienta, las cosas como son, ya que por detrás tiene este ventilador y por arriba tiene esto, cosa que por ejemplo la Asus ROG Ally en ese sentido lo han hecho mucho mejor, le han puesto más ventiladores, pero sí que es cierto que el precio también
es el doble. Por eso digo al principio del vídeo que sobre relación calidad-precio para mí creo que es de las mejores opciones. Y por detrás tienes estos gatillos, aquí detrás 2 y 2 más. Y por supuesto es totalmente, lo puedes configurar como tú quieras en cada juego y como os digo, son todo facilidades a la hora de poder jugar con ella. En cuanto en la parte de arriba, lo que tenemos por aquí es el botón de subir y bajar volumen. Luego tenemos un jack de 3,5 para poner los auriculares en caso de que queramos auriculares. Tenemos el otro ventilador que os decía y aquí lo que tenemos es un USB-C y el botón de encendido y apagado. Cosa que con el USB-C lo que he hecho ha sido, por ejemplo, tenerle que poner una tarjeta de memoria, tenerle que poner un ratón, tenerle que poner el teclado y las cosas de escritorio que he hecho en modo escritorio ha sido muchísimo más fácil que estar con los trackpad, cosa que se agradece muchísimo. Y luego por aquí abajo tenemos tanto aquí como aquí las bocinas, con lo cual se escucha bastante bien. Para mi gusto, yo soy una persona que tampoco necesito un sonido apoteósico. Sí que es cierto que si juego a juegos, por ejemplo, de disparos, sí que es cierto que entonces me pongo los auriculares porque me gusta saber por dónde vienen el sonido, ¿no? Pero por lo demás, la verdad que el sonido más o menos siempre lo pongo sobre la mitad o así. Y en cuanto a la pantalla, pues como vais a ver ahora en estas imágenes, la verdad que se ve súper bien. De momento no le puedo poner ninguna pega, todo es genial. Y lo que sí que es cierto que, por ejemplo, si os fijáis, tenemos aquí las dos, tanto la Steam como la Nintendo Switch, y la pantalla es lo mismo básicamente que los pads, o sea, los Joy-Cons son mucho más grandes. Es como si aquí le pusiera los Oripad, por ejemplo, que son mucho más grandes, o los Joy-Cons Pro que tiene la misma Nintendo Switch. Y en este caso, como veis aquí, claro, lo tiene todo más grande porque lo que tenemos es un ordenador y una consola a la vez. Y dicho esto, ¿vosotros qué opináis de la Steam Deck? ¿Os gusta? ¿La tenéis? Si es así, darle un super like a este vídeo y por supuesto, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!